disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a arrancar la semana con una conversación con el periodista Augusto Álvarez Rodríguez, columnista del Diario de la República. Augusto, bienvenido. Buen día, Pedro. Encantado de estar contigo. Arrancamos. Tema Carelín López. Las acusaciones de Carelín López como colaborador eficaz, si bien es cierto, no acusa frontalmente al presidente Pedro Castillo, sí apunta a sus colaboradores y parientes cercanos. ¿Esto cómo debe leerse, cómo debe interpretarse? Castillo está en una unidad de cuidados intensivos, para usar una metáfora de Ernesto de la Jara en La República. Sí, yo creo que el gobierno de Pedro Castillo se va tambaleando desde ya antes de las denuncias de Carelín López. Uno, porque tiene una muy mala gestión y lo hace en terrenos que son muy sensibles para la opinión pública, como los temas de salud, donde ha hecho un cambio insólito, pero también porque tiene una promiscuidad con la corrupción que es tremenda. Y lo de Carelín López es una bomba que cae en el entorno del presidente Castillo, pero diría que es en el entorno del presidente Pedro Castillo. Esto comienza a sonar en los últimos días, desde el día sábado, el domingo agarra fuerza, pero en la noche me da la impresión que entre las declaraciones del abogado de Carelín López, Nakazaki, del doctor Nakazaki, y también de la fiscal de la Nación, como que le han bajado las revoluciones un poco a esta denuncia, y que ahora, cuando dice el doctor Nakazaki, los titulares están un poco exagerados con respecto a lo que ha dicho Carelín López. Lo afecta, pero no sé si es la estocada final, pero sin duda es un gobierno tremendamente frágil y cada vez más frágil. A quien sí parece implicar la lobista Carelín López, según la Unidad de Investigación del Comercio, es al ya controvertido ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. ¿Qué debería pasar con él si viviéramos en un país normal? Porque este señor ya viene siendo controversial desde hace rato y señalado por varias cosas. Claro, el problema me parece es que concurrimos a un contexto en el cual no solo el gobierno tiene un problema de corrupción, el Congreso tiene otro problema de corrupción grande, y uno de los engreídos del Congreso es el ministro de Transportes y Comunicaciones, sí, a quien el presidente Castillo ni lo ha tocado en todos los cambios ministeriales que ha habido, y razones ha habido para hacerlo, pero el Congreso también, el Congreso lo ha interpelado y no quieren plantear la moción de censura. Mi impresión es que tiene una bancada informal de pro transportes piratas que está repartida por varias bancadas y que lo van respaldando y que están igualmente aconchavados con la corrupción y con el ministro Silva, y entonces no lo tocan, ¿no? Que tiene que ver con la base del problema. Tenemos un gobierno deplorable, tenemos un Congreso igualmente deplorable, porque con todo lo que ha ocurrido en estos 6 meses, que solamente hayan censurado a un ministro es muy extraño. Sí. Pero antes de entrar al Congreso, en las diferentes carteras del Ejecutivo está, por ejemplo, también este caso de Roberto Aguilar Quispe, que es un joven de Chincha de 27 años, que desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo ha ganado varias licitaciones grandes por un total de más de 580 millones de soles. O sea, eso huele rarazo también, ¿no? También, aunque todo debe investigarse, cuando he escuchado a este señor dar su versión, él dice que ya la venía ganando desde antes, que no es algo nuevo y que su empresa tiene una actividad ya más antigua, del año 2020 parece, y que recorre más gobiernos. Y lo mismo se puede decir de la señora Carelín López, que uno dice está metida con Castillo, también estaba metida con anteriores gobiernos, y son gente especializada en meterse por las rendijas del sector público para ver cómo trafican con este tipo de negocios que son como negociados, ¿no? Pero hay gente que tiene una trayectoria de ese tipo de actividades muy antigua. Pero en este caso, Carelín López es la primera vez que se acoge la figura de colaboración eficaz, ¿no?
porque ha confesado, digamos, que ha lavado activos. Y es verdad que las solas palabras de Carolyn López tampoco bastan, ¿no es cierto? Tienen que ser documentadas, verificadas, pero, y eso podría tomar un tiempo, pero así las cosas, ¿qué tan cerca o qué tan lejos ves tú el final del gobierno de Pedro Castillo? Yo tengo la impresión que no pasa de fin de año, pero que la agonía puede durar hasta entonces y puede irse extendiendo, porque esto se va a dilucidar en tres canchas, creo, como un circo que siempre somos en el Perú, con perdón de los circos que son lugares muy valiosos. Pero una de las tres pistas simultáneas. Una pista es la del sistema judicial, la fiscalía, que va avanzando en sus ritmos. Y me da la impresión, por lo que he escuchado a gente que conoce estos temas en estos 2 días, desde el doctor Azabache y bastante gente, es que esto, digamos, que primero la Carolyn López no es Matilde Pinchi Pinchi, que Pinchi Pinchi sí era una cosa instalada en la oficina de Montesinos. Claro. Esta es una señora instalada en la oficina de Bruno Pacheco. Y digamos que de Pacheco a Montesinos hay una diferencia. Que esto afecta principalmente a los sobrinos no del Pato Donald, del presidente Castillo, y esos sobrinos que como que están complicados, que puede eventualmente implicar a algunos ministros, pero que Castillo se puede seguir protegiendo. Entonces, una pista es la pista de la fiscalía. Ahí el problema que hay, creo, es el siguiente, que Castillo no es un presidente sólido, y hasta donde yo recuerdo, cuando pescan a gente vinculada al presidente, en gobiernos normales lo que asumían era que el presidente seguía teniendo la fuerza para defenderlos. Creo que ahora esta gente que puede hablar puede decir, no, Castillo no me defiende a nadie, es muy débil y por tanto lo mejor es que hablo y amparo y me salvo. Y que en esa dirección puede la gente ser muy débil y comenzar a cantar antes de y liquidar a Pedro Castillo. Eso en la pista fiscal, la judicial, que tiene sus tiempos. En la otra pista de este circo es la del Congreso. Y ahí hay que ver cuál es el ánimo con el que viene, pero me parece que los congresistas siguen en la onda donde les interesa golpear a Castillo, pero no tanto como para perder su trabajo. Y entonces van haciendo arreglos de si esto implica hasta dónde empujan a Castillo, a dónde golpean, cuántos ministros sacan, y si es que con Dina Boluarte pueden convivir o no, y si es que lo pueden vacar y pueden quedarse. Pero ese espacio igualmente sigue como trabado porque va a tenerse que resolver en el camino en ese momento. Y la tercera pista tiene que ver con la de la calle, con la pista de las zapatillas y de cuánto la gente proteste por lo que está ocurriendo, pero parece que ya la gente como que comienza a entrar en una onda, me parece hasta ahora, de ya no me importa nada. La verdad que esto es como es y ya no estoy ni con ganas de salir a protestar. Y entonces van viendo esta anomia que va apoderándose del país. Entonces no es muy claro cuándo pueda ocurrir el desenlace, pero sí me parece que con el gobierno, el presidente Castillo, está en sala de cuidados intensivos y que al menor resfrío se puede ir. Pero eso depende del Congreso, y del Congreso va a depender de que encuentren una fórmula política que les convenga a ellos políticamente. Ahora, la reacción del presidente Castillo ante las denuncias recientes y en realidad ante cualquier denuncia siempre es la misma, ¿no? Escamotea el tema, se pica, culpa a la prensa de mentirosa, pero no esclarece, no explica, no aclara, no rinde cuentas, no es transparente. ¿Por qué crees que se empecina, se emperra en esta actitud? ¿Porque tiene rabo de paja, por bruto, por todas las anteriores, porque hay algo más? ¿Cuál es tu sensación? Uno, porque tiene rabo de paja. Ya está muy probado de cómo él ha estado metido en el centro de esto, y quizá lo que podría decir, yo pensaba que era así, pero se me han engañado y hay gente que se ha estado abusando de mi confianza, pero nunca lo dice, nunca toma distancia ni del ministro de Salud,
De Bruno Pacheco es muy tímida su distancia. Otros presidentes actuaban más rápido, es cierto, tenían mejores capacidades políticas, pero Alan García salía esa noche en los petroaudios a decir, las ratas se van. Y, claro, y con eso trataba de decir, yo no estoy en esto. Y Toledo reaccionaba igual, ¿no? Como que Castillo tiene una dificultad de entender el problema en el que está metido, pero sí lo he visto el día sábado y el domingo principalmente, ya muy, muy, muy preocupado, como que va sintiendo que la cosa se le va complicando cada vez más. Pero ahí Castillo, ¿qué opciones puede tener? Una, pues tratar de defenderse como sea, y cuando estás más complicado te vas a defender como sea. Y ahí no descartemos que pueda utilizar o recurrir a medidas populistas en lo económico, no sé, que liberan Taurumala, que haga cosas bárbaras, buscando creer que de esa manera puede generar algún apoyo de algunos sectores de la población. La otra, si se ve acorralado, es tomarse un avión y se va a Bolivia y se refugia ahí y se salva, ¿no? Pero creo que él cree que todavía puede defenderse porque Vladimir Cerrón le inventó esta fórmula de decir, arma un gabinete que tenga correspondencia con los votos que requieres en el Parlamento para que no te vayan a vacar. Sin perjuicio de eso, tienen la otra fórmula de ir por la de traición a la patria y el otro mecanismo que ahí no requieren 87 votos, sino que requieren 66 votos. Y puede ser un fast track que se lo podrían aplicar. Nunca se ha aplicado en el Perú, pero podrían apelar a ello. Pero el problema es que en este caso se aconchaban la corrupción en el gobierno y el Congreso, entonces van llevando la fiesta en paz. Ahora, en la eventualidad que se vaya a Castillo porque renuncia, lo vacan o lo que fuera, ¿tú la ves a Dina Boluarte en una suerte de transición terminando los 5 años? Pues no, yo creo que eso otra vez fue un gobierno tremendamente débil como para poder durar mucho, pero otra vez tiene que ver con el interés de los congresistas de decir, quiero que esto se termine ya, o con Dina Boluarte nos vamos todavía un tiempo planeando, pero va a depender de la negociación y cómo en el Congreso quieran ver hasta dónde se quieren salvar. Ahora, la línea de defensa por parte del Ejecutivo, de los ministros particularmente, en concreto el premier Aníbal Torres, es que todo se tiene que investigar, habrá que esperar los resultados, y al final de todas estas acusaciones lo que hay es un objetivo político para sacar al presidente, ¿no? Sí, el premier Torres creo que siempre se presenta como un constitucionalista. Desde mi modesto punto de vista es un abogado de la avenida Zángaro, es un tinterillo, confunde las cosas, las mezcla, y cuando no tiene respuesta recurre a los argumentos de la ultraderecha y de la ultraderecha, el periodismo, el grupo del comercio. Todos me quieren atacar y no quieren que peleemos por el pueblo. Pero es un encubridor de las acusaciones al presidente, es un enjuagador de las cosas que pasan en Palacio, no es más que eso. Lucía Alvites, que es dirigente de Juntos por el Perú, el partido aliado de Pedro Castillo, muy cercana, dicho sea de paso, a Verónica Mendoza, ha dicho: qué irresponsable que algunos, sin ninguna prueba fehaciente sobre lo de Karelyn López, se sumen al coro golpista, pidiendo renuncia, acusación constitucional o hasta vacancia. ¿Saben que empiezan a jugar para el equipo golpista? ¿Cómo ves tú al grupo de Verónica Mendoza a estas alturas? Pues yo la veo muy complicadas. ¿Te acuerdas de esta película Men in Black que tenían como una cosa que te decían, como que te olvidabas de todo lo que había pasado? Con una luz. Así es, ¿no? Como que quisieran que estos 6 meses nunca ocurrieron y que quieren quedar bien en lo que ha sido el gobierno de Pedro Castillo, porque nunca dijeron nada ni de un premier misógino, ni de los $20,000, ni de la calle Zarratea, y solamente saltaron cuando les tocaron a sus propios ministros, y ahí se molestaron mucho. Entonces, creo que alguna gente ahí lo que está pensando es, acá hay que defender esto como sea porque vamos a salir mal. Y no me sorprende porque es la posición del ministro del Mincetur, el señor Sánchez, que ayer también salió con una defensa muy, muy fuerte, y como que están buscando, como que ya no tienen escapatoria, entonces tienen que ver cómo quedan bien en esta foto y cómo mueren defendiendo a Pedro Castillo, y al final cuando salga la evidencia, si sale,
dirán que ellos no sabían lo que estaba pasando. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, ha convocado al Pleno para hoy a las 6 de la tarde, ¿no? Aparentemente van a analizar 2 mociones de vacancia. ¿Qué crees tú que puede pasar en el Parlamento el día de hoy? Mira, lo más probable es que no pase nada. Me sorprendería mucho que vayan con un voto para ver cuándo vacan al presidente Castillo, y creo que por ahí no van los ánimos porque saben que pesa mucho esta idea de que se vayan todos y no tienen la fórmula legal suficiente, institucional, para ver cómo vacar a Castillo sin ellos irse en ese momento junto con él. Y entonces eso es lo que los está previendo y los detiene mucho para poder actuar. Otros temas rapiditos. El gobierno eliminó desde hoy los límites de aforo en locales, con lo cual todo vuelve a una suerte de normalidad prepandemia, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Porque la pandemia no se ha ido, sigue ahí. Como dicen, yo no soy médico ni soy abogado, pero me da la impresión que son unos pésimos políticos, porque liberar de esa manera al 100% y que ya todo volvió a la normalidad, si esto ocurre, la pequeña ola que puede suceder en una semana, 3 semanas o 2 meses, le van a echar la culpa totalmente al ministro y al gobierno. Pero me parece que es el tipo de medidas populistas que ocurren en un contexto en el cual están priorizando el que la gente pueda ya hacer negocios, pueda estar mucho más libre para eso, y están haciendo populismo incluso con la salud. Populismo con la salud. Otro tema. Todavía estamos a 8 meses de las elecciones para la alcaldía de Lima, pero empiezan ya a perfilarse algunos candidatos, ¿no? Rafael López Aliaga, George Forsyth, Daniel Urresti, entre los principales. Ahora, uno ve a esos candidatos y uno dice, oye, esto tampoco pinta muy bien, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo, en el Ejecutivo, en el Congreso y ahora en los gobiernos locales y regionales no se ven caras nuevas ni propuestas innovadoras, todo es lo mismo siempre. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no estarán pues hablando y viendo cómo lo hacen, ¿no? Pero tampoco te entusiasmes, pero tanto con las caras nuevas, ¿ah? Castillo era una cara nueva y mira dónde terminamos. Sí, pues. Lo que yo no veo es nada estimulante, pero diría, de repente, dentro de lo que ya se conoce, al menos ya es algo que con sus defectos y sus problemas y con sus virtudes, ya sabe de qué se trata. Yo quisiera prefiero en este caso saber de qué se trata. El señor Rafael López Aliaga, la señora Indira Wilca, el señor Forsyth, es decir, que es gente ya más conocida y que la gente sepa de qué se trata y pueda tomar una mejor decisión, pero la verdad que lo nuevo a mí ya no me entusiasma nada. Ahora, ni lo viejo tampoco. El viernes pasado. Nada me entusiasma. Nada te entusiasma. Has amanecido hoy día así, pesimista. Así es. Con poco ánimo. Bueno, luego de la derrota con 4-2 ya me han quitado todo el ánimo, la verdad. Suponía que la cosa podría ir por ahí. Ahora, el viernes pasado conversamos acá con Juan Carlos Tafur y tocamos el tema de la regionalización, ¿no? Que hasta la fecha lo que estamos viendo es, en general, gobiernos regionales corruptos. ¿Debe replantearse la regionalización? Absolutamente. Fue una regionalización apresurada que debe estar cumpliendo ya 20 años en este año, el 2002, ¿no? Por ahí. Con Toledo. Con Toledo, ¿no? Por ahí, y 2003. Y no ha funcionado. Los gobiernos regionales, mira, el mejor ejemplo es en la pandemia. No tenían ninguna capacidad de hacer absolutamente nada en la pandemia, aunque les dieras dinero. Tenía que entrar el gobierno central a ver cómo apuradamente resolvía las cosas. Hoy en día son una fuente de ineficiencia muy grande y de corrupción muy grande, con excepciones. Hay gobiernos donde las cosas sí caminan de vez en cuando, con algunos gobernadores, pero depende de la calidad del gobernador de turno, pero en general son gente muy ineficiente y muy ladrona que acaba presa, va a la cárcel con tremenda frecuencia, porque los empujan a gastar
Ellos están en un ritmo en el cual tienen que, para demostrar que son buenos gobernadores, tienen que gastar como sea, y en el camino se roban, pero lo lindo. Con este tema de Carolín López ha pasado a tercer o cuarto plano, en todo caso ya no se ha vuelto a tocar el tema de la denuncia que acusaba al primer ministro Aníbal Torres de pretender colocar publicidad con criterios políticos. Esa investigación debería retomarse, ¿no? Porque es una cosa muy grave, ¿no? Es muy grave porque es el uso de recursos públicos para fines absolutamente particulares. Aquellos que hablen bien de mí, yo les doy plata. Aquellos que no, pues no les doy dinero. Y esto es algo que lo ha venido repitiendo desde el presidente Castillo, desde el comienzo. Por tanto, es una forma de entender el periodismo y de no entender cómo funciona el periodismo en una democracia, que además tiene mucho que ver con el plan de Vladimir Cerrón, donde lo que tiene en lo que es la parte de medios de comunicación, libertad de expresión, es una cosa pero aberrante, que es el modelo cubano, en el cual el periodismo sirve para el bien común que lo determina el secretario general del partido. El 8 de marzo, ahorita nomás, se presenta el gabinete Torres ante el Parlamento en búsqueda de la confianza y en este nuevo contexto, en esta nueva tormenta que zamaquea al gobierno. ¿Qué esperar del Congreso en esta oportunidad? Lo peor, creo que le van a dar a Aníbal Torres la confianza cuando no la merece en modo alguno, y no se la van a dar porque no quieren darle la posibilidad al presidente Castillo de que los pueda disolver y dejarlos sin trabajo. Y se van a conformar con que les den las cabezas de uno o dos ministros, el de salud o algo así, y con eso se van a sentir contentos. Oye, empezamos la semana mal, Augusto, ¿eh? Todos tus comentarios no me levantan el ánimo. No, bueno, ya viene la Padula y jugamos contra Uruguay y puede traer algunos colaterales interesantes. Ya, pero es veremos, podría ser. ¿Ah? Es un wishful thinking, sí, absoluto. Bueno, pero es la realidad, es lo que hay. ¿Sabes qué es lo que creo? Es que las cosas no están caminando bien en el Perú y no nos merecemos 5 años de una presidencia que ya demostró que es muy inepta, muy mentirosa, muy promiscua con la corrupción. Yo digo, faltan 4 años y medio, ¿merece el Perú ese estancamiento, este riesgo? Me parece increíble. Y entonces, claro, la salida de Castillo va a generar mucha turbulencia, pero como dicen en Francia, a veces es mejor un final de horror que un horror sin final. Y es lo que va a pasar con 4 años y medio de un país como el nuestro que se va a ir deteriorando, en declive, con la gente queriéndose ir a vivir fuera del Perú. Como que volvemos a hace 20, 30 años. Es inadmisible que eso esté ocurriendo. O sea, tú dices, regresionar a la época de Alan García I. Así es. Y me da mucha pena porque la verdad yo creo que ese récord de desastre como país, yo creo que es insuperable, ¿no? Por más destrozo que haga Pedro Castillo, Alan García fue lo peor que nos ha tocado. Es insuperable porque el Perú es hoy en día un mucho mejor lugar. Es decir, hoy en día el Perú es un país donde el nivel de pobreza se ha reducido. Todavía falta mucho, pero se ha reducido mucho. Es un país más potente, pero es un país que requiere tener una mirada para adelante, con ilusión, con una visión estimulante del futuro, y Castillo se la está llevando, y la está liquidando de una manera muy penosa, y que me da mucha pena, incluso además, era porque Castillo es un hombre del pueblo. Yo esperaba mucho y tenía la ilusión de que alguien que venga del pueblo pudiera hacer un buen gobierno. Entonces, lo que deja como mensaje es la gente pobre que viene de abajo no puede ser un buen presidente porque es muy inepto y es muy ladrón. Y eso es falso. En el Perú la gente pobre se raja, se rompe el lomo, se corre la cancha con mucha intensidad. El maestro rural no es el tonto que tenemos de presidente de la República, es alguien que enseña todos los cursos como puede, sin recursos, y que se rompe el alma para poder sacar adelante al país. Entonces me da pena que nos quedemos con esa imagen cuando no tiene por qué ser así. Ya, esa es una reflexión un poquito más optimista, Augusto. Ahora sí ya empiezo bien mi semana.
Gracias. Bueno, cuando converso contigo a los 20 minutos voy cambiando. Eres casi como un psicólogo. Oye, Augusto, un abrazo y muchas gracias como siempre. Un gran abrazo. Y con Sí, ustedes, cuídate mucho. Adiós. adiós, Augusto. Y con Chao, ustedes volvemos con más mañana, pasado mañana. Chao.